Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Estamos en Kickstarter con Jaime y con Sector 6. Bueno. Gracias por venir aquí a presentar el juego, que podréis ver abajo en la caja. Tenéis un enlace a la campaña de este juego que nos va a presentar y nos va a contar unas cuantas cosillas interesantes. Cuéntanos. Bueno, pues básicamente mucha gente ya lo conoce porque he sido muy pesada en las ferias desde hace por lo menos 2 años. Hoy vengo a contar que por fin salimos en Kickstarter. Por fin, que ya va siendo hora, gracias al compromiso de Draco Ideas. Y salimos el martes 13 de diciembre. Que si todo ha salido bien y no ha explotado el mundo, debería subirse este vídeo el martes 13. A ver si para entonces estamos todos donde tenemos que estar y sale. Sí. Y bueno, pues básicamente el juego es más o menos como todo el mundo lo conoce, con algunas novedades, y es que vamos a meter miniaturas, pero miniaturas chulas, no como estas que las he robado de otro juego. Sí, estos son para el prototipo. Lo que veis aquí es todo prototipo, pero el juego tendrá miniaturas buenas, que ahora vamos a meter de hecho unas imágenes que meterá Chemi. Si ahora estáis viendo las imágenes de las miniaturas, es que Chemi se ha acordado y lo ha hecho guay. Si estáis viendo mi fea cara, es que Chemi se ha olvidado y estoy yo en mi casa tirándome de los pocos pelos que me quedan. Pero bueno, esas son las minis que podéis ver que son bastante chulas. A mí me gusta mucho el detalle, sobre todo de las peanas. A mí eso me ha encantado. Sí, es un detallito ahí que se nos ha ocurrido para tematizar un poco y que no sean las de siempre. Algunos de los detalles de la campaña es que va a salir, bueno, en Kickstarter saldrá más o menos por $25, ¿vale? Pero seguramente también habrá un early bird un poco más económico y demás. Y va a haber algunas sorpresillas que no vamos a desvelar todavía, pero no va el juego sin más. Estos son un poco los componentes, como manual y demás, pero vamos a añadir algún regalillo para los que... Ya sabéis cómo funciona esto. Si entre todos apoyamos, pues el juego puede llegar a más y se pueden regalar más cositas chulas. Es un juego, como veo, de 1 a 4 jugadores, que aparte cada vez nos piden más juegos para un jugador, lo cual nos parece muy llamativo, un concepto que no existía antes. Y el juego es 1 a 4 jugadores, que se tarda en jugar 10 años. Ah, no, esto no. De 45 minutos de duración. O sea, una media... Depende mucho de los jugadores esa duración. El modo a un jugador en solitario es un poco diferente. El juego depende de 2 a 4 jugadores, da un poco igual la duración. Lo que sí que importa es la dificultad que le pongas y el modo que utilices. Hay varios modos de juego. Hay varios modos de juego en cuanto a... Bueno, puedes jugar por parejas, puedes jugar con construcción o sin ella, que ahora te cuento un poco cómo va. Pero es que además puedes graduar la dificultad. ¿Vale? Es un juego que digamos que las reglas van por capas y puedes ir quitándole algunas reglas para ir facilitándolo. Entonces es un juego chulo para introducir a nuevos jugadores o para jugar con peques. Entonces según va ganando experiencia los jugadores, pues vas añadiendo más reglas. Básicamente, si quieres te cuento un poco la temática del juego. Cuéntame la mecánica un poco por encima para que nos hagamos todos a la idea. Bueno, pues Sector 6 representa un conflicto en una prisión espacial bastante precaria en la que se está agotando el oxígeno. Entonces, el objetivo del juego es conseguir estos marcadores, que son como manómetros, aunque van a cambiar para el diseño final, ¿vale? Estos así son como unos manómetros y tal, pero van a ser redondos para que se lean un poquito mejor. Y entonces gana la partida el jugador que más oxígeno consiga, ¿vale? Porque el objetivo al final es respirar mañana. Y aquí esto es... El más rápido es el que sobrevive. Ojo, qué agobio ahí, luchando por la sobrevivencia, por el oxígeno. Eso es. Entonces, la gracia es que el oxígeno va a estar en estas losetas, ¿vale? Los marcadores estarían por aquí colocados. Lo primero que va a hacer un jugador en Sector 6 es construir el laberinto y por turnos, ¿vale? Cada jugador tendría... Eso es, cada jugador tiene una pila de losetas como esta, se van a girar de una manera determinada, entonces se irían añadiendo losetas en el centro de la mesa, por turnos con unas reglas de construcción muy sencillas, ¿vale? Vale. Pero otra opción es que directamente utilices uno de los tableros de iniciación que vienen en el manual. ¿Hay muchos tableros de iniciación? Vienen 4. Ya veremos si se desbloquean más, porque el problema de esto es que al final son más páginas de manual. De todas maneras, en internet sí que colgaríamos algunos más. Pero no hace falta que sean demasiados, porque aunque tú utilices un mismo tablero siempre, yo casi siempre juego con este en las demostraciones y la verdad es que todas las partidas son diferentes. Realmente lo de los laberintos es para romper el hielo. Porque esa construcción de la que hablábamos no es un preparativo, no es un setup, es parte de la estrategia de la partida. Y si no sabes construir, si no sabes jugar, no vas a saber construir. Vale. Así que probablemente ya habrás perdido. Por eso al principio interesa probar los laberintos diseñados para aprender las mecánicas y luego ya decidir. Eso es. Estos son unos tableros que están equilibrados más o menos, entonces la construcción va a ser, da igual donde te conectes, ¿vale? Introducir unos más elementos del juego, cada jugador va a colocar una de estas losetas de puntos de inserción, ¿vale? Puedes ponerte por ahí para un ejemplo así rápido. Entonces la gracia, como decíamos, era conseguir marcadores de puntos, ¿vale? Te explico muy rápido cómo se juega Sector 6 en la fase de competición. Siempre, cada jugador va a tener 2 miniaturas y tiene que mover una de las 2, ¿vale? Mueves en línea recta tantas losetas como quieras mientras no saltes paredes ni a otros peones. Por ejemplo, si estuvieses aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo. Podrías saltar hasta aquí.
Perfecto. ¿Vale? También tengo otras direcciones, bueno, en este caso solo estas dos, pero no tengo obligación de ir de una en una, ¿vale? Vale. Mientras no salte paredes o a otros peones, Vale. si hubiese una figura aquí en medio, no podría pasar, ¿vale? Tendrías que irte, pues aquí. Que En no este me caso conoce. estás bloqueado, exactamente, ¿vale? Y entonces, estando aquí, lo primero que haces es mover y después tienes dos opciones. O coger el marcador de puntos, y entonces el jugador rosa estaría puntuando 2 de oxígeno, Ajá. ¿vale? O no coger el marcador, y aquí viene la gracia, para poder rotar la loseta, que es un poco lo innovador del juego. Si te fijas, el laberinto está parcelado, no puedes acceder a todas las zonas, ¿vale? Aquí no podrías entrar, aquí tampoco, ¿vale? Pero si yo voy rodando las losetas, si os fijáis, en todas las losetas, todas las paredes tienen engranajes, ¿vale? Cojo un par de losetas, ¿vale? Imaginad, no sé si lo veis en los bordes, que son unos engranajes marrones, ¿no? Entonces yo cuando giro una loseta, no gira la de al lado, pero cuando están pared con pared, ¿veis que los engranajes encajan? Sí. Entonces girarían las dos a la vez. Esta es la gracia del juego. Entonces, si vamos al tablero, imaginad, este jugador que ha movido desde aquí hasta aquí, habíamos dicho, Sí. no quiere coger el marcador, así que va a poder coger la loseta, y cuando gire esta loseta van a girar también estas dos, ¿lo veis? Sí. Porque estarían conectadas. Entonces, cuando gira esta Gira para a la acá, derecha y esta estas gira dos para la en el sentido contrario. Así que Eso coges estas y plop, para acá. Y ya ha conseguido este jugador abrir aquí, y ya veremos si encerrar a otro jugador y demás. Sí, a lo mejor ¿Vale? lo haces pues para dejar a otro personaje Claro. por aquí que no tenga acceso a tu parte, a la... Esto es un juego de control de zona. No se Sí. trata de ir a por los puntos ahí lo más rápido Sí. posible, sino de tener controlado si vas a poder sumar suficientes, porque se gana Sí. por muy poquitos puntos. ¿Vale? Entonces, al final el problema suele estar en el centro. Lo que tienes aquí cerca sabes que es tuyo, pero estos puntos a ver de quién son. Genial. El juego no tiene más reglas, salvo una excepción si te quedas bloqueado, que tienes que rotar 2 veces para estar siempre dentro de la Vale, partida. Es imposible quedarte totalmente bloqueado en el juego. Menos mal. La partida acaba cuando recoges todos los marcadores. En ese momento se suman los puntos y Ajá. el que más puntos de oxígeno tenga, gana. Pues qué fácil, oye. No tiene más. Pinta. Tiene buena pinta. En Un media juego horita baratito, lo has jugado. Con el Libir, que vendrá en... La caja no será esta, ¿verdad? No, ya nos gustaría, porque además ha hecho popular por esta caja, que es muy chula y tal, es un poco diferente y lo hemos intentado, pero es que casi vale más la caja que el juego. Entonces dijimos, o caja o miniaturas. Y bueno, si Miniaturas. lo sometemos a votación creo que, Sí, yo creo que van a ser hubiera miniaturas. votado miniaturas también. Además, uno de los detalles de las campañas no lo queremos contar así muy oficialmente, pero Bueno, un secretillo que vamos hay a un contaros pequeño ahora. secretillo a la que no nos oye nadie, es que muy probablemente si se da bien, a lo mejor este modelo de miniatura que habéis visto antes, a lo mejor tiene compañero. Como está el modelo Habrá de- dos modelos. ya veremos, para ya tus veremos. dos personajes, a lo mejor. Claro, es un poco la gracia, pero Bueno, eso se verá en la campaña. Eso se verá, eso lo veréis si entréis en la campaña y veis qué tal va y Ahí si está. apoyáis, pues más todavía. Y podremos ver pues si se desbloquean los extras y las cosas que nos tienen preparados, que seguro que el juego va a ir bien y va a tener una campaña bastante atractiva. A mí no me cabe ninguna duda. Esperamos que sí. Hemos intentado además que sea un precio así competitivo, ¿vale? Para que la gente pueda participar y lo que decías tú, el modo un jugador que tiene una experiencia de juego parecida, pero en realidad es un reto contra el puzzle. La gracia es conseguir vaciar unos laberintos con una forma de construcción automática Qué guay. en el menor número de turnos posible, y además tiene una especie de IA, porque sí que tienes oponentes. Muy bien. Y ahí a Go, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Ahora.